El náhuatl novohispano. ¿A qué se le conoce como náhuatl novohispano? ¿Qué es esto? Hace rato te hablé de lo que es el náhuatl prehispánico, que es el que se hablaba en aquella época y nada más. ¿Pero qué se le llama náhuatl novohispano? Pues el náhuatl novohispano se le conoce a aquel que una vez llegando los españoles, el náhuatl ya tiene influencia extranjera. En este caso, pues de ellos, de los castellanos. A este náhuatl nace a partir de esa llegada que fue a principios del siglo XVI. A partir del siglo XVI, una vez teniendo influencia extranjera, ¿a qué me refiero con influencia extranjera? Pues los españoles, como yo te decía, existía escritura por imágenes que era registrada en códices prehispánicos y prácticamente era de manera hablada la lengua náhuatl. Pues la influencia extranjera que hubo en este caso fue mediante el registro escrito de la lengua náhuatl con el alfabeto. ¿Quién lo hizo? Los monjes franciscanos que vinieron de Castilla, que vinieron de estos lugares a la llegada de los españoles. De ahí se le conoce el náhuatl novohispano. Este náhuatl novohispano incluso se tiene aún o se pueden todavía consultar y ya también se registran en códices, pero a diferencia de los prehispánicos, bueno, a estos son novohispanos, ¿sí? Hay dos diferencias, códices prehispánicos, códices novohispanos. ¿Cuáles son los códices prehispánicos? Que tienen escritura con imágenes, con pictogramas, con ideogramas. ¿Y cuáles son los códices novohispanos? Son aquellos que ya están escritos con el alfabeto, que relatan la forma de vivir de las culturas del siglo XVI, a partir del siglo XVI. Una vez que empieza a registrarse la lengua náhuatl, ya deja de ser pura. A una vez que empieza a registrarse con el alfabeto. ¿Por qué? Esto te lo voy a hablar más adelante. Porque ya es imposible registrar la pronunciación correcta, el ritmo adecuado, la entonación en una simple escritura. Yo les hago esta pregunta: ¿a ti cómo se te facilitaría mejor? Voy a hablar en otro idioma random por ahí. El noruego clásico, que es distinto al noruego que existe hoy en día. Yo te digo, te dejo de tarea, vas a aprender el noruego clásico, ten el libro y aprende la pronunciación del noruego clásico. ¿Cómo se te haría más fácil? Aprender la pronunciación escuchando o leyéndola. Pues yo creo que escuchándola, ¿no? También, o sea, tanto leyendo como escuchando para entonarte, para escuchar la pronunciación. Pues el náhuatl de aquella época fue imposible registrar ese estilo de entonación. Sí, se registró la pronunciación como tal y se dice que la pronunciación del náhuatl clásico es, el acento es grave y que se tiene que hablar de esta manera. Claro que sí, pero realmente registros como tales no se tienen de aquella época. Todo lo que se tiene es a partir del siglo XVI y todo eso se le conoce como náhuatl novohispano. Una vez teniendo la influencia extranjera, deja de ser puro como cualquier otro idioma. Pero claro, no con eso queremos rechazar y decir, no, ese náhuatl no lo vamos a utilizar, el de los novohispanos, por de los españoles, porque ya tienen errores o porque ya está mala la entonación. No, claro que no, porque gracias a eso tenemos los libros que conocemos hoy en día. Y podemos hablar y podemos interpretar y aprender gramática, aprender, claro, pronunciación, ¿por qué no? Porque también son útiles, pero en realidad pierde un poquito de pureza, ¿no? Yo considero esa parte, pierde un poco de pureza el registro de náhuatl por manera escrita que más por manera escuchada. Hubiera estado genial que en aquella época hubieran existido las grabadoras, los teléfonos o algo para grabar de manera auditiva la correcta pronunciación. Y no solamente pasó con el náhuatl, también me ha pasado con todos los idiomas. Incluso el español que estoy hablando ahorita tuvo una evolución. No el español que se hablaba en el siglo XIV, siglo XV, que esto también es un punto importante. En aquella época el español era muy distinto al que conocemos hoy en día. Tuvo muchos cambios hasta hoy el momento. Y el español que estoy hablando en ciertos años también va a tener un cambio, porque todo el idioma evoluciona. Lo mismo pudo pasar con la lengua náhuatl. Lo mismo seguramente pasó con este idioma, que tuvo un proceso evolutivo y como toda lengua el proceso es normal, los cambios son normales. Si no hubieran llegado los españoles, a lo mejor el náhuatl que conocemos hoy en día en las comunidades
hubiera cambiado mucho más, como pasó con el español, el inglés, el francés alrededor del mundo, que en el siglo XIV, siglo XV se hablaba muy distinto. Entonces también hubiera cambiado bastante la lengua náhuatl. Entonces, gracias a estos registros, gracias a estas cosas que hicieron los españoles, se puede tener, como por ahí decirlo, un registro casi idéntico al que se tenía en el siglo XIV, siglo XV, donde era el lenguaje puro de la lengua náhuatl. ¿Ok? Bueno, pues esto es el náhuatl novohispano, que claro que ciertos puntos te voy a hablar más adelante referentes a ellos. Hay muchos más que hablar del náhuatl novohispano y ahora te sigo diciendo, ¿cuál crees que tú sea el clásico? ¿A qué nos referimos como el náhuatl clásico? ¿Al náhuatl prehispánico o al náhuatl novohispano? Personalmente considero que es una combinación de los dos, porque ya podemos definirlo como tal, ¿no? El náhuatl clásico es una combinación entre el náhuatl prehispánico y el náhuatl novohispano, pero siempre tener en mente que el náhuatl prehispánico realmente ya no se tiene un contacto real. Ya lo único que se tiene pues es el registro que se tuvo con estas variantes. ¿Y cuál puede ser la desventaja? La desventaja del náhuatl novohispano radica en la pronunciación y en la forma de escribir, que eso te lo voy a hablar más adelante. Y ahora vamos a tocar el último estilo de náhuatl de esta lección.